Los vencedores, capítulo 23. Los no vencedores, tercera parte. Una enseñanza que viene del Espíritu requiere que quien enseña reciba o haya recibido revelación en su espíritu humano y esa revelación alumbre su alma para que en la luz de Dios pueda ver y comprender lo que el Señor está deseando revelar. La revelación y visión generalmente se dan instantáneamente, como ocurrió en la predicación de Pedro con los 11 el día de Pentecostés en Hechos 2. Pedro y los hermanos no se pusieron de acuerdo previamente para decidir quién iba a hablar y qué era lo que se había de decir, sino que ellos, debido a que habían estado llenándose del Espíritu durante 10 días, el Espíritu Santo rebosaba en los seres de esos hermanos y espontáneamente fluyó de ellos y habló a la multitud que se había congregado. Qué magnífica es la situación cuando el Espíritu Santo habla de manera espontánea en las reuniones de los santos, sin necesidad de preparar bosquejos ni de ensayar previamente las palabras que han de decirse, sino que el Espíritu va tomando cada uno de los participantes en la reunión y va hablando lo que Él quiere hablar. Y eso produce 3 elementos mencionados en 1 Corintios 14, versículo 3. Edificación, exhortación y consolación. No queremos negar con esto que el Espíritu puede inquietar a algún o algunos hermanos antes de la reunión con alguna idea de lo que quiere hablar en ella. Pero no podemos tomar la costumbre de los sacerdotes católicos y de los ministros evangélicos que tienen unos sermones previamente establecidos en libros para cada domingo, en lo que se llama el breviario. Los sacerdotes católicos tienen esquemas rígidos de los que no pueden separarse bajo ninguna circunstancia. Esquemas que han sido estudiados y trabajados por la curia romana y son de obligatorio cumplimiento en todo el mundo. Con base en ellos, liberan sus homilías en las misas de cada día. ¿Qué participación podría tener el Espíritu en una enseñanza de ese tipo? Ninguna. Por lado del protestantismo, el asunto es similar. En las librerías cristianas venden libros que contienen el, comillas, esqueleto de diversos sermones dependiendo de la ocasión y del tema a tratar. En el prefacio de esos libros se dice que en cada bosquejo está la columna vertebral y el esqueleto del mensaje y que el predicador debe poner la carne, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Otros grupos siguen determinados libros diseñados generalmente por un líder. Los hermanos deben leerlo en la semana y el día de la reunión deben llevar una lección bien aprendida para levantarse y lucirse frente a los demás. Tampoco el Espíritu tiene participación en este estilo de reunión y ésta se convierte en una horrenda exhibición de la carne de los participantes. Salir de este paradigma que ha sido sembrado por muchos siglos en el corazón de los creyentes es un tema un tanto difícil, pero si nos entregamos de corazón en las manos del Señor, sin duda Él nos sacará de semejante aberración espiritual. No queremos decir con las anteriores afirmaciones que no podamos o no debamos leer libros que hablan acerca de la Biblia. Es bueno leer y es deseable hacerlo abundantemente, pero debemos ser cuidadosos en discernir aquellos escritos que provienen del Espíritu y que, en consecuencia, producen en nosotros crecimiento en vida del Espíritu Santo, y hay muchos buenos escritos con ese contenido. Pero también debemos ser claros en el sentido de que hay muchos libros que contienen mucha, comillas, basura espiritual. Su contenido se limita a expresar las imaginaciones y la fiebre de sus autores, pero en ellos no hay ni una migaja de revelación ni de visión. Qué distinta y hermosa es una reunión donde los participantes, por medio de hablar entre ellos salmos, himnos y cánticos espirituales, por medio de la oración
y por medio de cantar liberan su espíritu y permiten que el Espíritu Santo encabece, dirija y gobierne la reunión. Un poquito de revelación y visión surge por medio de un hermano, otro poquito por una hermana, un poco más por medio de un joven y una porción por medio de una joven, un tanto más en un adolescente y otro más por medio de los ancianos. De esta manera todos profetizan uno por uno, con el fin de que todos aprendan y todos sean enseñados y edificados. A veces el Señor ha puesto una fuerte carga en uno o dos hermanos y estos liberan su espíritu durante un breve tiempo en un hablar que contiene las palabras del Señor. Todos los demás, usando su espíritu, la unción que está en ellos, juzgan la profecía y la confirman como del Señor o la rechazan si es el caso. Seguramente te parecerá que una reunión así es una locura y un verdadero caos. Pero permíteme decirte que esta no es una teoría o un ensayo iluso, sino que lo hemos practicado ya por más de una década y no hay una reunión más rica y ordenada que esta. El problema es que a ti, querido lector, te han enseñado que en tu congregación una o unas pocas personas hacen todo y a ti te paralizaron y no te permiten funcionar. No te permiten ejercitar tus dones para que estos se multipliquen. Eres un miembro paralítico del cuerpo de Cristo. Tu don está enterrado, no te permiten funcionar y eso te llevará a ser un creyente derrotado, no vencedor. Con esa actitud tú no puedes crecer, no puedes madurar y no estás en capacidad de dar fruto. Y así como todo miembro del cuerpo humano que no funciona, está condenado a ser cercenado o extirpado porque le hace daño al resto del cuerpo, igualmente en el cuerpo de Cristo, los miembros que no crecen, maduran y producen fruto, serán cortados de él. Puedes verlo tú mismo en la palabra de Dios. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Juan capítulo 15 versículos 2 y 6. Volviendo al tema que venimos tratando, el primer paso que debemos dar para evitar ser echados por el Señor el día del tribunal de Cristo es oír su palabra. Y esto podemos hacerlo diariamente en todas las actividades cotidianas. Lo que necesitamos es poner la mente en el Espíritu y ahí está el Señor hablándonos sin cesar, porque nuestro Dios no es un ídolo mudo, sino es Dios que tiene abundantes palabras de vida. Un creyente puede escuchar la voz del Señor en cualquier lugar, cuando entra en su espíritu humano, y puede hacerlo dedicándose a pensar en Él, en sus palabras, invocando el nombre del Señor Jesús con realidad, leyendo la Biblia y especialmente orando sus palabras, permitiendo que cada oración, cada frase y cada palabra de ella penetre, hasta llenar el espíritu y el alma, dejando que la luz que hay en la palabra la alumbre para ver su condición delante del Señor y produzca un genuino arrepentimiento para que el Señor te lave con su sangre de todas aquellas faltas que a diario cometes, dejando que la palabra te desnude y luego te vista de Cristo, comiendo de ella para ser nutrido y fortalecido espiritualmente. Igualmente, un creyente puede oír las palabras del Señor tomando pequeños periodos durante el día para orar, para estar en comunión con el Señor, para escucharlo, para poner en su presencia las necesidades del Señor sobre las cuales Él te da carga, y poniendo en su presencia la necesidad del creyente o las de los hermanos o aquello que el Señor te indique en tu comunión con Él. También se pueden oír las palabras del Señor leyendo algún libro escrito por un hermano que se ha dejado usar por el Señor para revelar diversos temas que son de interés para el Señor y para los hijos de Dios que andan en comunión con Él. Aún hay un camino más excelente para ser lleno de la palabra del Señor, que consiste en cantarla y salmodiarla. Todas estas cosas puedes vivirlas en tu experiencia,
y disfrutar las insondables riquezas que el Señor ha preparado para quienes lo amamos. Cualquiera que sea la actividad que se emplea para oír las palabras del Señor, debe tener un requisito básico que consiste en que debe hacerse entrando en el aposento y cerrando la puerta. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6, versículo 6. ¿Por qué debe hacer solamente en el aposento, que es el espíritu humano, y no en otra parte del ser? Por varias razones. La primera, porque es solamente en el espíritu donde un hombre puede tener comunión con Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La segunda razón, porque en el espíritu humano de un creyente está el Espíritu de Dios, y allí no puede penetrar Satanás, porque él no puede invadir el ámbito donde está Dios. El Señor está en gloria, y ese ámbito de gloria no puede ser penetrado por nadie distinto a él mismo y a aquellos hombres que él ha llamado, y lógicamente los ángeles que no se rebelaron junto con Satanás y que permanecen fieles sirviendo a Dios y a nosotros, los herederos de la salvación. Véalo en Apocalipsis capítulos 4 y 5. Satanás puede invadir nuestra alma y gobernarnos por medio de ella, pero cuando la mente es puesta en el espíritu, el diablo no puede tocarnos, ni siquiera nos encuentra, porque estamos escondidos con Cristo en Dios y Él no soporta la gloria de Dios. Satanás vive en tinieblas, en oscuridad, y la luz de la gloria de Dios lo enceguece y procura evitarla a toda costa. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, versículo 3. Nosotros morimos con Cristo para Satanás y para el mundo, y hemos resucitado, y ahora vivimos para Dios y estamos escondidos en Él. Claro que todo esto es realidad solamente si permanecemos en el Espíritu, en nuestro aposento. La tercera razón para oír las palabras del Señor en el Espíritu es porque al Padre le encanta el secreto. Al Señor poco le gusta la publicidad, le fastidia la fanfarronería que tienen las congregaciones cristianas de exhibir las obras que hacen supuestamente para Dios. Dios vive en lo secreto, ve en lo secreto y recompensa de la misma manera. Cuántas sanidades, milagros y señales de poder hizo el Señor mientras estuvo en carne en la tierra. Y siempre le dijo a los beneficiarios que no lo dijeran a nadie, que no lo publicaran, solamente que por testimonio de los líderes religiosos judíos cumplieran algunos mandamientos de la ley mosaica para no dar ocasión de ser acusado de violar la ley. Debemos aprender a abordar al Señor en el secreto de nuestro espíritu, y ahí conoceremos cosas que nadie más puede conocer ni entiende. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 al 10. No solo oír, sino también hacer. Una vez que han sido oídas las palabras del Señor, hay un segundo requisito que es hacerlas. Cualquiera pues que me oye estas palabras mías y las hace. Mateo 7, versículo 24. Como hijos de Dios no podemos ser solamente oidores de su palabra, sino que además debemos ser hacedores de ella. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1, versículo 22. Un proceso completo, una digestión total de la palabra de Dios en nosotros, tiene 3 pasos, de los cuales no debe faltar ninguno: revelación, visión y práctica o realidad. Ser hacedores de la palabra. De los 2 primeros aspectos, la revelación y la visión, hemos hablado abundantemente en este libro y en otros de esta saga.
Aquí queremos desarrollar un poco más el tema de hacer la palabra. Hemos afirmado que la palabra viva y real de Dios viene a nosotros por medio de revelación, y que la revelación se da únicamente en el espíritu humano. No hay ninguna otra parte del ser donde el hombre pueda conocer a Dios distinta al espíritu, solamente en él. Dios nos concede sabiduría y revelación en el conocimiento suyo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1, versículo 17. Recapitulamos que el principio, el primer paso para recibir la palabra de Dios es obtener revelación en nuestro espíritu. Si no hay revelación, no hay nada. Si el punto de partida no es la revelación en el espíritu humano, todo lo que viene a su mente es una, comillas, revelación diabólica. No es del Señor, por buena que aparente ser. Lamentablemente, esta última clase de revelación es muy común en el cristianismo. Una vez que tenemos un punto de partida apropiado, es necesario un segundo elemento, la visión en el alma, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Efesios 1, versículo 18. Si tenemos revelación en el espíritu, sin visión en el entendimiento, es decir, en el alma, la revelación es inútil, no es comprensible, no es realizable. Ser alumbrados en los ojos de nuestro entendimiento implica que nuestro espíritu entra en comunión con Dios, y en esa comunión está la luz de Dios, y en esa luz nos alumbra, y esa luz nos alumbra para que podamos ver, además de nuestra condición, todas las cosas que conciernen a Dios, a su persona y a su obra. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, versículos 5 y 7. Del mismo modo, si hay visión, es decir, luz en el alma, pero no proviene de la revelación del Espíritu, la visión no proviene de Dios y de su trono, sino quien ve ha sido engañado por Satanás, y esa visión no es agradable al Señor. No debemos olvidar que no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15. Tener revelación y tener luz equivale a oír las palabras del Señor, a que hace referencia Mateo 7, 24. Oye estas palabras mías. Debemos oír desde el espíritu y desde el alma, pero sometiendo esta última al espíritu. Una vez que tenemos revelación y visión provenientes del Señor, es necesario hacer las palabras, lo que es equivalente a practicar la palabra de Dios. El Espíritu nos habla por medio de Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1, versículo 22. ¿Y cómo ser hacedores de la palabra de Dios? El cristianismo piensa que es hacer obras para Dios a través de inmensos esfuerzos, de grandes planes de conquistar la tierra, de convertir en cristianos a todos los habitantes del planeta, del país, de la región o de la ciudad. No se refiere a eso. Hacer la palabra de Dios es sencillamente permitir que el Espíritu haga vida a su palabra en mi vida. Y eso no requiere colosales esfuerzos, simplemente consiste en acercarnos confiadamente al trono de la gracia, que es el mismo trono que en Apocalipsis 22 es la fuente de un río de agua de vida transparente como cristal, que por donde pasa, pero donde quiera que corre, todo lo que toca lo llena de vida. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida,
que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Versículos 1 y 2. Este es equivalente a las aguas que hay en Ezequiel 47. Aguas que salen debajo del umbral de la casa, y en la medida que el varón iba midiendo cada 1000 codos, se iba convirtiendo en un río cada vez más profundo, que primero llegaba hasta los tobillos, 1000 codos más adelante del río cubría las rodillas, medidos otros 1000 codos, el agua era profunda hasta los lomos, y en los últimos 1000 codos el río no podía ser pasado sino a nado. Cubría totalmente a quien se metía en él, y ese río llena de vida todo aquello que toca. Cuando empezamos a buscar revelación en nuestro espíritu, al comienzo esa revelación es incipiente, pequeñita, pero en la medida que vamos gustando la palabra del Señor, que nos metemos en intimidad con Él, que buscamos su comunión, la revelación y la visión van creciendo hasta que llegamos a sumergirnos totalmente en ella, a tal punto que tocamos la palabra, que cuando tocamos la palabra, aunque sea un poquito, siempre encontramos revelación profunda del Señor y su palabra, y estando llenos de ella, suplimos vida a las personas que contactamos. De manera espontánea, sin proponérnoslo, la palabra del Señor se vuelve realidad en nuestro diario vivir, y es así como hacemos la palabra de Dios. No le hagas promesas al Señor en las que prometes que te vas a portar bien, que vas a cumplir sus mandamientos, que no vas a tener palabras, pensamientos y actos que lo desagraden, porque ni tú ni nadie tiene capacidad de cumplir tales promesas. Simplemente ve a su presencia, a la del Señor. Confiesa tu incapacidad de cumplir su palabra y suplícale que sea Él quien haga su trabajo en ti y que sea Él quien cumpla su palabra a través tuyo. El secreto está en no ir al Señor con la presunción de que tenemos capacidad de hacer sus obras y de agradarlo, sino con humildad reconocer nuestra incapacidad e impotencia para cumplir sus demandas y disponernos en sus manos para que Él nos moldee como vasijas de barro según su gusto, predilección y soberanía. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Jeremías 18, versículos 3 y 4. A quien oye las palabras del Señor tiene revelación y visión y las hace, Él lo compara con un hombre prudente que edifica la casa sobre la roca. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7, versículo 24. Al Señor le gusta enseñar la palabra mediante comparaciones o analogías. Y aquí nos habla acerca de la prudencia, que es equivalente a sensatez. Esto nos recuerda la parábola de las 10 vírgenes, entre las que había 5 prudentes y 5 insensatas. Las 5 prudentes entraron a las bodas del Cordero, mientras que las insensatas se quedaron fuera de ellas. La prudencia, que es el equivalente de llenar la vasija, es decir, el alma, de aceite, que es el espíritu, en este caso tiene que ver con la forma como cada quien sobreedifica. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y yo otro edifique encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. 1 Corintios 3, versículo 10. Dios en su soberanía determinó ponerle fundamento por medio de Pablo. Y nadie puede poner un fundamento diferente del que ya ha sido puesto. Lo que cada creyente debe mirar es cómo sobreedifica encima del fundamento, el cual es Jesucristo. Es el equivalente de la frase hablada por el Señor en Mateo 7, 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cada uno de los creyentes estamos en la obligación de sobreedificar. Y los hombres prudentes, las vírgenes sensatas, edifican su casa sobre la roca. Si se le pregunta a un creyente qué es la roca sobre la que se debe sobreedificar,
Inmediatamente responde que es Cristo. Aunque la respuesta es correcta, es un tanto superficial. Es verdad que la roca es Cristo, pero ¿quién es Cristo? Es aquí donde está el dilema. La mayoría de los cristianos son muy superficiales en el conocimiento de Cristo porque les falta revelación, es decir, conocimiento en su espíritu, y les falta luz en su alma, es decir, les falta visión acerca de la persona, de la obra y del plan del Señor Jesucristo. Cuando en Mateo 16 Pedro tuvo revelación del Padre acerca de quién es el Hijo, inmediatamente el Señor Jesús le replicó que él ya no sería Simón, que quiere decir caña, y que en adelante sería Pedro, quiere decir piedra o roca pequeña, y que el Señor edificaría su iglesia sobre esa roca. El catolicismo romano, guiado por Satanás, interpretó estas palabras de manera errónea y simplista, diciendo que la roca era Pedro y que el Señor edifica su iglesia sobre Pedro, y además lo vilipendiaron nombrándolo del primer papa para afirmar que él era el sucesor, es decir, el vicario de Cristo en la tierra, título que actualmente esa degradada iglesia le concede al papa. Cuando el Señor habló de la roca, de ninguna manera se refirió a Pedro, porque la palabra griega que lo designa a él es Petros, que se traduce correctamente como roca pequeña o piedrecita, mientras que la palabra que se refiere a la roca es Petra, que significa una gran roca. Pedro mismo tiene una referencia en una de sus cartas al afirmar: acercándoos a él, a Cristo, ¿no? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Aquí Pedro no dice a los creyentes que se acerquen a él, a Pedro, sino al Señor Jesús, que es la roca viva, que aunque ha sido desechado por los hombres, para Dios es escogido y precioso. Entonces, Pedro mismo confirma que cuando el Señor dijo que edificaría su iglesia sobre la roca, no se estaba refiriendo a Pedro, sino al Señor mismo. Podemos entonces afirmar con toda certeza que la roca sobre la que el creyente prudente se edifica no es una doctrina, ni una organización, ni un hombre, sino la persona del Señor Jesucristo. Seguimos instándote a que trabajes o permitas, mejor que el Señor trabaje en ti, para que seas un vencedor. Ni de funda se le ocurra ser no vencedor, porque eso es terrible, muy doloroso. Sé vencedor. Ahí tienes las herramientas. El Señor te ha mostrado unas y quiere mostrarte más. Y muéstrale esas herramientas a otras personas, a tus familiares, tus amigos, tu mujer, tu marido, tus hijos, tus padres, tus nietos, tus abuelos. En fin, todas las personas de tu familia necesitan disfrutar esta palabra. Envíale la dirección de la página www.las-primicias.com.